volver a decir lo que estaba diciendo, de que realmente a mí el Señor no me ha puesto un mensaje navideño, me ha puesto precisamente aquello que cuando yo me convertí al Señor y fui avanzando en los caminos del Señor, dije que la primera predicación de la cual a mí me gustaría que hubiese sido del temor al Señor. Como he dicho antes, todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y era esa carga que yo siempre he querido, pero mira por dónde, llegando a estos versículos, pues he visto que precisamente el núcleo de todo lo que vamos a ver en estos versículos es precisamente la sabiduría. Esa sabiduría que solamente es provocada por ese temor al Señor. Y como dice precisamente Job 28:28, he aquí el temor al Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y por eso yo, querido, antes de nada, vamos a leer el texto y ahora ya sí que lo vamos a desarrollar. Dice así la palabra del Señor en Santiago 3, del versículo 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo he querido titular esta predicación: busquemos la sabiduría de Dios. Mirad, hermanos, lo importante no es saber que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo importante es que sea un hecho real en nuestras propias vidas. De nada sirve que nosotros entendamos que la Biblia, en muchísimos libros, hable de la sabiduría y cómo tenemos que ser temerosos a Dios. No un temor que te aleje de Dios, pues mucha gente confunde. De hecho, si nosotros sacásemos este versículo fuera parte de la Biblia y se lo enseñásemos a cualquier persona atea o cualquier persona que no crea en Cristo, lo primero que piensa de que nosotros creemos o que seguimos una religión precisamente de un Dios que es un Dios severo, un Dios que castiga, un Dios que parece que fuese un Dios refunfuñón, que solo quiere fastidiarnos la vida, cuando realmente es todo lo contrario. Ese temor a Dios es el temor que hace precisamente que el Espíritu Santo obra en nosotros, dejando hacer su voluntad, precisamente para eso, para glorificar el nombre de Cristo y sobre todo que nuestra vida sea muchísimo, muchísimo más bendecida. Por eso, hermanos, como dije antes, precisamente ese temor, doy gracias al Señor de que ese temor es constante o prácticamente constante en mi vida. Quizás debería ser más aún, ya que ese temor ha evitado, al menos en mi caso, que muchísimas veces me haya librado de tentaciones, me haya librado de que el mundo me arrastre y me vuelva a llevar donde justo el Señor me sacó. Por eso doy gracias al Señor por ello. Dice el versículo 13, hermano: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchas veces nosotros mismos, los cristianos, solemos confundir la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. ¿Quién de nosotros? Al menos yo voy a hablar de mi caso. A mí me encantaba sentarme junto a mi padre y escuchar cómo salía de él sabiduría. Él era ateo. Ojalá que el Señor hubiese tenido misericordia de él en los días que estuvo a solas con él. Decir que cuando confundimos nosotros la sabiduría de Dios con la sabiduría humana, la sabiduría humana es aquella que, precisamente lo que yo acabo de decir, yo recuerdo que yo me sentaba en las plazas con los ancianos, con las personas mayores, y escuchaba cómo ellos hablaban, y tú te quedabas con la boca abierta. De hecho, nos gustaba a todos escuchar a una persona anciana hablar de cómo su experiencia en la vida, cómo esa sabiduría, pero es una sabiduría que es adquirida a través de la experiencia y de los años vividos. Y no es esa la sabiduría que Dios demanda de cada uno de nosotros. La sabiduría no es saber más que otra persona.
Tener sabiduría no es saber, no es que yo sepa más que mi mujer o que sepa más que Garpi o que sepa más que mi hijo. La sabiduría humana, evidentemente, es una sabiduría que realmente no da fruto del Espíritu Santo. Y veréis, yo pienso que la sabiduría, la verdadera y auténtica sabiduría, es aquella que pidió el rey Salomón en Primera de Reyes. Todos creo que conocemos aquella sabiduría que pidió el rey Salomón. En Primera de Reyes 3 vemos cómo el Señor se le presentó en sueño a Salomón y le dijo que le pidiese lo que quisiera, que él se lo daría. Cualquiera de nosotros, estoy seguro, al menos hoy por hoy, seguro que ninguno le hubiésemos pedido sabiduría, le hubiésemos pedido que nos quitase las enfermedades, que nos hubiese dado mucho dinero, mucho poder, pero ninguno hubiese pedido sabiduría. Y podemos ver, hermano, que precisamente Santiago, un libro que yo sigo diciendo que no está ahí por casualidad, no es un libro que haya sido puesto al azar en el sitio, en el lugar que se encuentra en la Biblia, sino es un libro que se encuentra precisamente donde se encuentra, para que todos y cada uno de nosotros nos podamos analizar a la luz del libro de Santiago si verdaderamente somos cristianos o pensamos que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Por eso el libro de Santiago es un libro que te analiza desde principio a fin. Él mismo dice en el principio del libro que si queremos sabiduría, que pidámosela a Dios, pues Él la da abundantemente y sin reproche. Y es esa sabiduría la que pide Dios. Una sabiduría en la cual tú le pidas al Señor cómo guiarte por esta vida. Saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Saber qué es lo que glorifica a Dios y saber lo que no glorifica a Dios. Esa es la sabiduría que Dios demanda de todos nosotros. Esa es la sabiduría que Dios quiere que tú y yo le pidamos. Yo creo que, y creo que estoy lo seguro de que sin sabiduría de Dios es imposible agradar a Dios. Si nosotros no le pedimos a Dios esa sabiduría para sabernos caminar y para saber andar por esta vida, tropezaremos, caeremos, pero gloria al Señor de que Él siempre es fiel y nos levanta para que podamos estar siempre junto a Él. Mirad, hermano, en el versículo 14, del versículo 14 al 16 dice así. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino lo terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Precisamente esto es la sabiduría que Dios no quiere para aquellos que hemos creído y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Por eso dice que si mostramos estas cosas verdaderamente, deberíamos analizarlo a la luz de la Biblia, nosotros mismos, si realmente somos cristianos, porque podemos pensar que somos cristianos y tal vez estemos viniendo a los cultos, asistiendo a las reuniones de oración, haciendo cualquier cosa como hace un cristiano y tal vez no seamos cristianos. Es por eso que realmente tenemos que analizarlo, analizarnos cada uno de nosotros a la luz de la Biblia. Nosotros no deberíamos, y estoy seguro de ello, sentir celos, como sentimos muchas veces de otros hermanos. El celo o la envidia, que muchas veces he escuchado decir a hermanos y a hermanas, envidia sana. Yo sé que envidia sana no existe. La envidia sana es algo que ha sido inventado por el hombre. Realmente es algo mal dicho, porque sí es cierto de que en vez de decir envidia, con nosotros los cristianos debería de ser alegría por lo que tiene o por lo que ese hermano tiene o por lo que aquella persona tiene. No debería haber envidia en los corazones cristianos, pues ya tenemos algo que nos llena por completo. Y es, como se suele decir, yo lo puedo tener absolutamente todo, pero si no tengo a Cristo no tengo nada. Y no puedo tener absolutamente nada, pero si tengo a Cristo lo tengo todo. Y yo creo que es una verdad que debe ser real en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Llevo 10 años, hermano, en el Evangelio, más de 10 años. Y os puedo garantizar de que aún hoy por hoy yo veo a hermanos o hermanas que verdaderamente muestran esto que dice los versículos del 14 al 17.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. He visto hermanas y hermanos que dejan de asistir al culto de la iglesia o que dejan de venir a adorar a Dios porque han discutido con un hermano, tienen envidia de una hermana o de un hermano y hacen cosas que realmente no, su vida dan muestra de que realmente no han nacido de nuevo. Dan muestra de que realmente ellos siguen una religión que tal vez ellos crean que lo llevará a los pies de Cristo el día que ellos partan y tal vez estén equivocados. Yo sé, hermano, y yo soy el primero, he sido el primero que muchas veces me han tachado o me han dicho, ¿tú quién eres para que me juzgues? Y es cierto, yo no soy absolutamente nadie. Dios me libre de juzgar jamás a nadie. A lo mejor lo hago inconscientemente, pero lo único que quiero y alerto es eso, alertar a esa persona de que posiblemente esté caminando por un sitio donde realmente no sea el camino que lleva a Dios. Es la única, yo sé que muchas veces se me tacha de exhortador y de que realmente, ya se lo dije a mi mujer ayer cuando terminé de preparar la predicación, le dije a mi mujer lo mismo que acabo de decir ahora, no tengo mensaje navideño, tengo otra nueva exhortación. Yo creo que el libro de Santiago, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo 5, todo es una exhortación al comportamiento cristiano y a que verdaderamente nos analicemos si somos cristianos o no somos cristianos. Llega el versículo 17. Os puedo garantizar que en este versículo me encantó meditarlo. Me encantó simplemente meditarlo porque dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y ahí podríamos decir, es primeramente Cristo. Después es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Llena de Cristo y de buenos frutos en Cristo. O sea, ahí podíamos quitar ese versículo y poner la foto, que no tenemos foto porque no sabemos cómo era realmente Cristo, pero podíamos poner realmente una foto de Jesucristo. Porque ese versículo es Jesucristo en su plenitud. Ese versículo es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Imposible, casi seguro, pero sí que estamos llamados a que precisamente caminar como lo hizo Cristo. Precisamente hacer como lo hizo Cristo. Mirad, hermano, lo que dice la palabra pura. Pero antes de... está en Tito, me gustaría que me acompañase al libro de Tito 1, versículo del 15 al 16. Tito 1, del 15 y el 16. Y dice así la palabra del Señor. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y para que podamos ver y entender mucho mejor estos versículos, me gustaría ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, versículos 20 al 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando nos reunimos para orar al Señor en los jueves, hay un tema de oración que es orar precisamente por el crecimiento de la iglesia. Cuando ayer meditaba en estos versículos, yo veía claro de que de nada sirve que oremos, que el Señor atraiga o traiga gente a su iglesia, si realmente somos utensilios que no podemos ser utilizados por el Señor porque hay pecado en nuestras vidas.
si verdaderamente nosotros somos pecadores que vivimos en el pecado, que nos tomamos el pecado a la ligera. Porque, hermano, como dice Santiago dice que el diablo o que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Sin embargo, habemos muchos cristianos, entre comillas, que vivimos como si Dios no existiese, y no solo eso, no tenemos absolutamente ningún temor de Dios. Vivimos una vida como si Dios no existiera. Por eso que el Señor tenga misericordia de nosotros y de aquellos que muchas veces nosotros mismos pensamos de que hacemos cosas que, bueno, son cosas livianas, al Señor no le importa, o simplemente vemos a un hermano o a una hermana que están cometiendo pecados y simplemente hacemos la vista gorda y no les llamamos la atención o no les hacemos ver que realmente están en un pecado. Eso no solamente nos no solamente perjudicará a nuestro hermano o a nuestra hermana, sino que también perjudicará a la iglesia. Dios no obrará en la iglesia mientras haya pecado en la iglesia. Eso es algo que yo lo tengo seguro, y a través de estos versículos que acabamos de leer, creo que nos debería de quedar bastante claro. También dice que la sabiduría ha de ser pacífica. ¿Y qué es sabiduría pacífica? La sabiduría pacífica es aquella, o la persona sabia debe de ser pacífica. Aquella persona sabia es aquella que ama la paz y que hará todo lo que está en su mano para que así ocurra sin perder la pureza de ser cristiano. Debe ser una persona amable. Es aquella persona sabia que respeta los sentimientos de los demás, aunque no los comparta. Debe ser una persona benigna. Aquella persona sabia que busca la paz, que está dispuesta a oír, razonar, incluso a ceder cuando la verdad lo demanda. Una persona sabia es una persona misericordiosa. Es aquella persona que desea así ansiosamente poder ayudar a otros que se encuentren en una mala situación y les ayuda a encontrar el camino correcto y sobre todo los caminos del Señor. Una persona sabia es una persona imparcial que trata a todos por igual. Una persona sabia no es una persona hipócrita que trata de decir o hacer o llevar una vida que realmente no muestra la vida de Cristo. Una persona verdaderamente sabia es aquella persona humilde que se considera menor que su prójimo y que por eso, cuando lo vemos, podemos ver que está caminando que camina realmente como un cristiano, y que a través de, precisamente, de que como él camina, muchas personas querrán conocer a Cristo y acercarse a él y preguntarle qué es lo que hay en su vida para que realmente él pueda mostrar a Cristo y querer aceptar a Cristo como su Salvador. Pero, hermano, lo que hemos descrito aquí, lo que acabamos de describir aquí, precisamente todo lo que el mundo no quiere. Precisamente, si tú describes esto a cualquier persona o cualquier persona nos ve actuando de esta forma como acabamos de describir, lo primero que nos dice es que somos unos tontos santurrones y que lo que llevamos es una vida aburrida, una vida de obediencia, una vida donde no podemos hacer absolutamente nada, cuando todos sabemos, y aquellos que hemos conocido a Cristo, sabemos que realmente no es así, que nuestra vida está completa en Cristo, que nuestra vida no está puesta y nuestras miras no están puestas en este mundo, sino que verdaderamente nuestra vida está puesta, o nuestras miras está puesta precisamente, y nuestra esperanza en Cristo, que realmente Él fue el que merece y el que hizo hizo posible todo esto que algún día veremos, y no es otra cosa que estar con Él en la presencia de Él y glorificarlo. Y también, hermano, el sabio mundano, ¿cómo denominaría? Una vez que ya conocemos esto, sabemos que un mundano, el sabio mundano es aquel sabio que realmente solo mira por él. Es un sabio que incluso está dispuesto a pisotear a quien sea, con tal de que su sabiduría no sea alterada, sino todo lo contrario, que adquiera muchísimo más sabiduría. Y como describe el propio
versículo 17, perdón, el versículo 16, porque donde hay celo y contención allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque hermano, mira, me gustaría que me acompañase a Efesios 4 del 30. Efesios 4 del 30 al 32. Creo que esto debería ser algo que nosotros, los cristianos, deberíamos de llevar siempre. Y es precisamente lo que el Señor demanda de nosotros. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y ahora dice lo que tenemos que ser. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Esa es la verdadera vida cristiana. Esa es la verdadera vida que da muestra que somos creyentes. Esa es la verdadera vida que tú y yo estamos llamados a obedecer y hacer para, como hemos dicho anteriormente, así mostrar que realmente somos de nuevo, que hemos sido nacidos de nuevo y que realmente nuestra vida refleja ese amor de Cristo que tú y yo estamos llamados a vivir precisamente. Por eso voy terminando y sí me gustaría que en el día de hoy, al menos voy a dejar una pregunta y me gustaría que ahí donde te encuentras te analizaras tú mismo y realmente fueses honesto contigo mismo y te contestaras realmente a esta pregunta que voy a hacer. La pregunta que yo te hago y que en esta ocasión me la hice yo anoche y me la vuelvo a hacer ahora es: ¿vivo mi vida con temor al Señor, tratando de servir a Dios por medio del Espíritu Santo y dejando que dé fruto en mi vida para que Dios pueda utilizarme para su gloria? Vuelvo a repetirle. Vivo mi vida con temor al Señor, tratando de servir a Dios por medio del Espíritu Santo y dejando que Él dé fruto en mi vida para que Dios pueda utilizarme para su gloria. Recordad, hermanos, que Dios no utiliza utensilios sucios. Y nosotros, cuando vivimos a través de la carne, nosotros estamos en un mundo pecaminoso, pecamos constantemente, nos manchamos, pero gloria al Señor que cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, todos sabemos que el Señor nos perdona, que ya estamos limpios y el Señor puede utilizarnos. Hay un versículo en Gálatas 6:7 que es muy, nos lo sabíamos casi todo de memoria, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Evidentemente a mí, a Carpi, a cualquiera de nosotros nos podemos engañar unos a otros, pero a Dios es imposible engañarlo. Por eso, hermanos, Dios conoce el corazón de cada uno justo cuando vamos ante Él y le ponemos nuestros pecados delante de Él. Él sabe si verdaderamente hay arrepentimiento en nuestros corazones. Él sabe si realmente hay arrepentimiento y realmente queremos obedecerle y hacer su voluntad. Es difícil, siempre lo digo, muy difícil. Pero gloria al Señor de que Él nos capacitó con su Espíritu Santo para que podamos hacer su voluntad, obedecerlo y sobre todo glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Y la segunda pregunta que quiero que os hagáis, y espero que esta no sea la de muchos de nosotros, es: ¿o vivo una vida cristiana sin preocuparme mucho o absolutamente nada de lo que hago o dejo de hacer, de aquello que agrade a Dios, pensando que iré al cielo de todas formas, aunque no haga nada ni para Dios ni para su iglesia? Ojalá que esa no sea la pregunta en la cual nos afirmemos muchos de nosotros. Gloria al Señor, espero que no. Al menos en la iglesia de San Juan yo creo que no. Y como siempre digo, yo creo que es el Señor el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Yo creo firmemente en ello. Pero también, como hemos dicho anteriormente, nosotros necesitamos ser santos porque dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros estamos llamados a hacer su voluntad, estamos llamados a vivir una vida santa y sobre todo a obedecer la ley de Dios.
que caemos, seguro, que tropezamos a diario, pero Él conoce nuestros corazones, Él sabe si realmente nosotros caemos y tropezamos, pero que realmente nos duele el hecho de caer en el pecado. Y ojalá, ya os digo que ojalá eso no sea la vida o el pensar de alguien de esta iglesia de Río de Agua Viva y de aquellas personas que también me están escuchando a través del Zoom. Es cierto de que se acerca la Navidad, es cierto de que a mí me hubiese gustado quizás también dar un mensaje navideño, pero como yo siempre suelo decir en Navidad, yo pienso que la Navidad en un cristiano son los 365 días del año, porque ya Cristo nació en nuestro corazón, Él vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, y es un hecho que verdaderamente nosotros tenemos que dar a conocer, precisamente aprovechar este tiempo de navideño, donde el corazón del ser humano, un corazón tan duro, un corazón tan negro, un corazón que realmente odia a Dios, pareciera que en este tiempo el corazón del ser humano se ablanda un poco más, inclusive hasta los de los jefes, porque hasta los de los jefes se ablandan en este tiempo. Pues yo pienso que es un momento en el que nosotros, los cristianos, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido salvos, deberíamos de acercarnos más a esas personas, mostrarles el Evangelio, siempre a través de nuestra vida, y si es posible, como he escuchado decir muchas veces, predicarle el Evangelio a través de la palabra. Pero siempre que nuestra propia vida, hermano, sea un testimonio real de que somos cristianos, de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y que Él, por su misericordia, nos ha salvado, que en nosotros no hay absolutamente nada bueno. Todo aquel que crea que tiene algo bueno por lo cual él ha sido salvado está claramente en un error. Nosotros no merecemos absolutamente nada de Cristo. Él, en su misericordia, siendo la segunda persona de la Trinidad, está claro que los tres intervinieron, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Hijo fue el que se ofreció. El Padre fue el que puso su ira sobre su Hijo. Y hermano, aquí quiero salirme un poco del tema. El otro día meditaba en la figura del Padre. Imaginaros cómo tendría que estar ese Padre viendo a su Hijo crucificado en una cruz. Solamente es cierto de que depositamos todas nuestras cosas en Cristo. Para nosotros es Cristo y el Salvador. Cristo y el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de la figura del Padre. ¿Qué madre o qué padre ve a su hijo colgado en una cruz, viendo cómo un ser insignificante es capaz de maltratar a su hijo, sabiendo de que es Dios y sabiendo de que realmente Él no es merecedor absolutamente de nada de lo que le hicimos? Por eso, hermano, que la Navidad sea para que precisamente mostremos al mundo que somos cristianos, que Cristo vive en nuestras vidas, que Cristo vive en nuestro corazón, que a Él siempre sea la gloria y que vivamos una vida que verdaderamente dé fruto, pero fruto que realmente exalte el nombre de Cristo. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor precisamente también por permitirnos estar nuevamente reunidos en el local, y ojalá que no pase como la última vez que yo estuve en este púlpito, que terminé la predicación y volvieron a cerrar las iglesias porque nos confinaron. Ojalá que así no sea y que podamos volver a volvernos la semana que viene aquí nuevamente para glorificar el nombre de Cristo. Solo espero y deseo que el Señor obre en nuestros corazones y que nos ayude a llevar una vida más cristiana y más conforme como Él quiere y demanda. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, vemos a tu Hijo Jesús, en ella, Señor, vemos al Espíritu Santo y en ella te vemos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú en esta mañana hayas podido hablar a cada corazón conforme como tú has querido, Señor. Oh, Señor, que ningún corazón, Señor, que haya escuchado, Señor, en esta mañana o que haya podido estar aquí, pueda salir de aquí, Señor, conforme a como entró, sino que tú hayas podido hablar a través de la alabanza, a través de la predicación y a través de lo que hemos compartido. Señor, gracias porque te necesitamos. Gracias, Señor, porque cuando nos hemos reunido, Señor, hay hermanos que no han podido estar aquí por algún tipo, por algún motivo, por alguna circunstancia, y no saben que el gozo tan grande que es ver de nuevo
y sentir a los hermanos unos con otros. Por eso, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por ello, Señor. En el bendito y glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén, Padre.